tenga cordial día a la prensa. No se trata de que el señor Juan Mesa sea la persona que no desea el proyecto Yanacocha. El proyecto Yanacocha tiene lamentablemente problemas sustanciales del año 1980, problemas técnicos, problemas ambientales, problemas sociales y económicos, que por tanto eso pone en riesgo mismo la supervivencia de nuestros mismos pobladores de la zona de Huarisca, de la zona de Ronchas. Y no es que sea una voluntad personal, sino es una voluntad técnica que escapa a la voluntad de mi persona. ¿Usted cuánto tiempo de regante o de productor está en este lugar de la provincia? Nosotros no necesariamente somos campesinos o regantes. Soy presidente del Comité de Lucha por el Desarrollo de la Provincia de Concepción y comprometido con los problemas no solamente de mi cercado provincia, sino de los 14 distritos. Y como aquí está involucrados 2 distritos de mi provincia, que son San José de Quero y Chambará, tengo que ventilar sus problemas y tengo que ver pues que esto sea un proyecto a beneficio de estos 2 distritos y no que comprometa ambientalmente a estos 2 distritos. Pero ahora los pobladores pues manifiestan que usted incluso estaría tratando de impedir que este proyecto se haga. Hace minutos también el ex consejero, el actual alcalde de Aguac, ha manifestado que este proyecto ya está a un pie nada más y que hay personas terceras y lo tildan a usted que por su culpa, responsabilidad no se esté llevando a cabo este proyecto. Esto no es una voluntad personal que es contraria, sino es una voluntad que se ha ratificado el 19 de diciembre con la presencia de los representantes del Viceministerio de Gestión y Diálogo del Ministerio de Agricultura y Riego, que ellos han sido contundentes en manifestar que este proyecto no puede realizarse, no es viable porque es conflictivo. Esto ya tiene hasta resolución, hasta tiene ya un documento del mes de enero del mismo ex gobernador Vladimir Cerrón, que dice que todo proyecto que no tenga viabilidad técnica y social no se puede de ninguna manera viabilizar. Usted me manifiesta hace minutos que es pues presidente, representante, pero los pobladores de Chupaca usted pues los desconocen. En ningún momento usted se ha presentado como tal ante ellos. Bueno, los pobladores de Chupaca pueden desconocer a todos, pero yo tengo ratificación de los registros públicos y tengo personalidad jurídica como presidente del Comité de Lucha por el Desarrollo de la Provincia de Concepción, que por tanto yo veo y ventilo los problemas de Concepción y los problemas de Chupaca para los chupaquinos. Mire, los distritos que están comprometidos en este proyecto son de Concepción, San José de Quero y Chambará, y también por los distritos de Chupaca son San Juan de Jarpe y Anacancha. ¿Cuáles son los problemas? Como hemos dicho, son técnicos, geofísicos, geodinámicos, geotécnicos. Esto tiene una sedimentación, infiltramiento de agua en la parte donde se pretende hacer el vaso de reserva. Asimismo, se tiene la conflictividad social porque afectaría más de 30.000 hectáreas pertenecientes a los poblados de Huayancayo y Chaquicocha, como también de Chala Nueva. Vamos más, tenemos el problema de la afectación de transitabilidad, porque compromete la carretera de Chupaca y Auyos en la zona de Ronchas a Chupas. Entonces, y no solamente eso, también comprometería las redes de electricidad como la banda ancha de internet. Nos crearía un microclima especial que atenta contra la biodiversidad y la productividad. En ese sentido, aquí hay problemas centrales que no lo quieren ver los amigos de Chupaca, sino que ellos pretenden pues seguir manteniendo un proyecto discriminatorio, porque solamente beneficiaría a la parte baja e iría contra la media y la alta de la cuenca del Cunas.